representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 20 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Amnistía Internacional pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluir las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en los últimos días en Venezuela en el examen preliminar abierto contra Nicolás Maduro y quienes lo acompañan ante posibles delitos de lesa humanidad, con el fin de investigar y sancionar las gravísimas hechos ocurridos en Venezuela, de acuerdo al derecho internacional. A la Asamblea Nacional, la Amnistía pidió que garantice la protección de las víctimas en el marco de la legislación que ahora mismo está en discusión. En nombre de la organización, Erika Guevara, directora para las Américas de visita en nuestro país, pidió a Nicolás Maduro parar la represión y la violación sistemática de derechos humanos. Los comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. La tensión en la frontera de Venezuela a 3 días del ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país se intensifica. Recuerden ustedes, llegará desde Colombia, Brasil y Curazao. Órdenes y contraórdenes han sido emitidas por parte del equipo de Nicolás Maduro en las últimas 24 horas. Ayer, el almirante Vladimir Quintero confirmó el cierre de la frontera marítima con las Antillas holandesas. Hoy, el segundo comandante de la Zona de Defensa Integral de Falcón, Miguel Morales Miranda, informó que la Fuerza Armada había dejado sin efecto el cierre de la frontera y horas más tarde, Delcy Rodríguez dijo que sí, que se mantenía el cierre. La pregunta que nos hacemos es: ¿dónde queda la cadena de mando? Evidentemente es simplemente una inquietud retórica. Da la impresión, esto lo decimos a título personal, que algunos funcionarios están conscientes que pueden cometer delito de lesa humanidad al impedir el ingreso de estos insumos. Privar de forma intencional de medicinas y alimentos es un delito y lo consagra la legislación internacional. Por cierto, el presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un nuevo llamado a la Fuerza Armada Nacional a ponerse del lado de la Constitución y permitir el ingreso de la ayuda humanitaria este sábado 23 de febrero. Anunció junto a un grupo de transportistas en Caracas que habrá movilizaciones en todo el país y pidió a los ciudadanos visitar las guarniciones militares para pedir que permitan el ingreso de estos insumos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó en su cuenta en Twitter que una fuerza de tarea brasileña trasladará ayuda humanitaria para los venezolanos y ya ha sostenido reunión miembros del Congreso y sus ministros para coordinar la logística en el estado de Roraima. Varios datos. Desde Puerto Rico zarpó una embarcación con 250 toneladas de ayuda humanitaria a nuestro país. El jefe del Comando Sur, lo escuchaban ustedes, de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, envió un mensaje a los militares venezolanos en compañía del comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general de división Luis Navarro. Ustedes al final serán responsables de sus acciones. Hagan las cosas bien. Y el agregado militar de Venezuela ante Naciones Unidas, el coronel Pedro José Chirinos, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, está de visita en nuestro país. 1.000.000 de gracias por atenderlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Seguimos, sobre todo a través de redes sociales, muy de cerca la rueda de prensa que ofrecían el día de hoy. Y entre otras cosas, nuestra invitada pedía a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluir las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en los últimos días en Venezuela en el examen preliminar que ya está abierto
para investigar justamente estos temas. Yo quisiera iniciar conversación a partir de allí. La escuchamos. Bueno, sí, les agradezco mucho haberle dado seguimiento a la cobertura que hemos dado de los hallazgos de nuestra investigación de las últimas semanas, sobre todo de los hechos acontecidos entre el 21 de enero y el 25 de enero, en donde pudimos constatar a través de la documentación de casos emblemáticos en diferentes puntos del país que efectivamente continúa implementándose una política de represión sistemática en contra de la población, una política ejercida por las fuerzas de seguridad bajo el mando de Nicolás Maduro, una política que se ha venido perfeccionando en donde las ejecuciones extrajudiciales selectivas en contra de jóvenes en sectores populares se ha convertido pues en una fórmula para castigar a aquellas comunidades que hoy día están tomando las calles para protestar un cambio de gobierno y para protestar y exigir el ejercicio fundamental de derechos humanos. Ahora, la pregunta que yo le haría a nuestra invitada es si Amnistía antes había solicitado algo así, es decir, elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo distinto que ustedes han detectado para sugerir una medida de esta naturaleza? Bueno, yo creo que no es tanto lo distinto como cómo se ha profundizado esta gravísima crisis de masivas violaciones a los derechos humanos, donde cada día queda más claro que la justicia venezolana no está atendiendo las demandas de la ciudadanía. Es el 98% de casos de impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y hoy día, dada la coyuntura política de mayor atención de la comunidad internacional, nos parece oportuno que se exploren todos los mecanismos que puedan estar a disposición, todas las herramientas jurídicas que existen a nivel internacional para poder asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. No solo hemos puesto a consideración de la Corte Penal Internacional que conozca de estos casos en esta examinación preliminar, pero también le hemos hecho un llamado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas precisamente que tome medidas para poner fin a la impunidad y que de alguna manera pueda frenar esta grave situación y la represión sistemática, creando un mecanismo de investigación independiente que nos parece que pudiera ser pues una herramienta de imparcialidad en donde las víctimas pudieran acceder a sus derechos a la verdad y a la justicia. Nos llamó la atención la referencia que hacía nuestra invitada en torno a la actuación del FAES, estas fuerzas especiales creadas por Nicolás Maduro, bueno, por el equipo que lo acompaña. Quisiera su comentario al respecto y qué han logrado ustedes determinar a la luz del trabajo de campo que ha realizado Amnistía. La escuchamos. Bueno, lo que podemos constatar es que precisamente esta política represiva, una política que ha sido empleada para el control social a través del uso excesivo de la fuerza, en muchas ocasiones letal, se ha venido perfeccionando y son diferentes cuerpos de seguridad que la han venido implementando. En años anteriores hemos denunciado, por ejemplo, las graves violaciones a derechos humanos cometidas por las OLPs o por el SEBIN como herramientas de fuerza que han sido empleadas en contra de la población. En esta ocasión, de los casos que hemos podido documentar en diferentes puntos del país, incluido en Lara, en Yaracuy, en Vargas y en distintas localidades de Caracas, sobre todo en los casos de ejecuciones extrajudiciales, es que en todos los casos estas ejecuciones fueron a manos de las FAES, estas fuerzas de acción especial de la Policía Bolivariana, y que con patrones muy similares a pesar de la distancia en las localidades en donde se cometieron estas graves violaciones. Se trataban de hombres jóvenes, de zonas y sectores populares, de personas visibles en protestas que fueron señaladas como delincuentes. Las ejecuciones extrajudiciales se cometieron en plena luz del día y estas fuerzas sometieron a las propias comunidades, a los vecinos, para que no denunciaran. En ocasiones, según los testimonios que pudimos recabar, más de 50 testimonios de testigos que presenciaron estas ejecuciones extrajudiciales, una vez que ya habían retirado el cuerpo de las personas ejecutadas, manipulaban la escena del crimen simulando enfrentamientos para después presentar a estas personas como criminales comunes. Y eso lo vimos en un patrón generalizado en todos los casos que documentamos en diferentes puntos del país, lo que nos deja saber que efectivamente han venido perfeccionando esta política represiva, una política de hambre
de castigo y de terror que están imponiendo en estas comunidades que han sido históricamente marginalizadas. A nuestra invitada le preguntaron acerca de este operativo de ingreso de ayuda humanitaria. Yo quisiera conocer parte del informe que ustedes presentaron que evidencia justamente la crisis que afecta a nuestro país desde el punto de vista social, sanitario. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Ya no cabe ninguna duda, al menos para los venezolanos, incluso para organizaciones en todo el mundo, lo que está ocurriendo en nuestro país. Solo Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña lo niegan. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, no es la primera vez que le hemos hecho un llamado a las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro de reconocer la gravísima crisis de derechos económicos y sociales que enfrenta el país. Estamos hablando de porcentajes tales como el 70% de pobreza extrema, un 85% de pobreza en el ingreso, es decir, el poder adquisitivo que tienen hoy día las personas en Venezuela, un desabasto de alimentos y medicinas que ha afectado a la mayoría de la población, una situación hospitalaria realmente que agrava el ejercicio de derechos a la vida, a la salud y a la integridad de las personas. Frente a este contexto, evidentemente la emergencia humanitaria ha cobrado una magnitud, una envergadura sumamente preocupante y sobre todo la negligencia de las autoridades de negar esta crisis y negarse a la posibilidad de abrirse a canales de cooperación internacional que pudieran aliviar, por lo menos en el corto plazo, las grandes necesidades que enfrenta la población. Es de por sí ya una violación, es el hecho de que la nieguen. Sabemos que la cooperación internacional que ha sido ofrecida en los últimos días por varios países, tanto del continente como de Europa, pues es una cooperación que debe de ser coordinada con las organizaciones de la sociedad civil venezolana para asegurarse que llegue a las personas que más lo necesitan. Déjame preguntarle, porque en las primeras de cambio, hace algunos días, cuando se anunció el envío de un contingente, un grupo de agentes del FAES a la frontera para impedir el ingreso de esta ayuda humanitaria, como comprenderá nuestra invitada, eso encendió las alarmas a la luz de la actuación de este cuerpo de seguridad. Usted decía que no está bajo el mandato de Amnistía Internacional supervisar o participar en este operativo de ingreso, pero le pedí una consideración al respecto porque existe francamente preocupación en torno a lo que puede ocurrir el próximo 23 de febrero en materia sobre todo de derechos humanos. La escuchamos. Sí, bueno, efectivamente estaremos monitoreando con mucho detenimiento los acontecimientos que se puedan dar en los siguientes días con los anuncios de la posible llegada de cooperación internacional, y hemos hecho un llamado tanto a los estados que participan de la misma como a las autoridades venezolanas para que busquen mecanismos de no escalar la tensión social y que, por supuesto, y lo más importante, que se pongan los derechos humanos de las personas en el centro de cualquier diálogo, debate, negociación, y que esta cooperación internacional no esté condicionada y que la entrega, pues, por supuesto, que beneficie a aquellas personas que tienen mayores necesidades, que están en una situación de riesgo inminente, hasta de pérdida de vida, dada la situación sanitaria, y sobre todo, pues, hacer un llamado a las autoridades de la fuerza pública, a las fuerzas de seguridad, para que pongan fin a la represión de cualquier naturaleza y que pongan e interpongan los derechos humanos y los intereses de la mayoría de la población como prioritarios. Si me permite nuestra invitada, tenemos un extracto de la declaración del comandante de la Fuerza Armada de Colombia en compañía del jefe del Comando Sur, hoy el general de división Luis Navarro. Se refería en los siguientes términos a lo que puede ocurrir en materia de seguridad, y por eso queríamos su comentario sobre posibles violaciones de derechos humanos. Ojalá que no ocurra, no hay necesidad de ello, esto lo decimos a título personal, pero él ponía la situación, el operativo que tienen en Colombia en los siguientes términos. Si me permite, vamos a escuchar un extracto muy corto y yo quisiera su comentario. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van... Del jefe de Comando Sur. Escuchemos al comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. El papel de las Fuerzas Armadas de Colombia
siempre será proteger a la población civil. Esperamos que las Fuerzas Armadas venezolanas protejan a su pueblo también. Y las fuerzas militares de Colombia, en coordinación con otras entidades del gobierno, tenemos una logística instalada para atender cualquier situación de riesgo con la población civil. Tenemos que ayudar. Nuestra invitada, porque en estos términos está planteada esta situación y como usted decía, ojalá la tensión baje y, entre otras cosas, se permite el ingreso de estos insumos con la participación incluso de las autoridades sanitarias que están en Venezuela, que sería lo lógico, tomando en cuenta la gravedad de la crisis en nuestro país. Le pediría un comentario al respecto. Seguramente usted ya estaba ayer en Venezuela y escuchó las expresiones del ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro también, profiriendo toda clase de amenazas en torno al ingreso de estos insumos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el comentario va en la misma línea que ustedes han planteado. Pues Amnistía Internacional espera que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro, que en ellas quepa la prudencia y sobre todo que en ellas quepa el interés máximo, que es la población venezolana que hoy día está sujeta a un gran sufrimiento, que ha expulsado a más de 3 millones de personas a buscar protección internacional, que es la responsabilidad y la obligación de las Fuerzas Armadas respetar los derechos humanos de las personas, y sobre todo hacemos también un llamado a la comunidad internacional para que busquen cualquier mecanismo que pueda de alguna manera bajar la escalada de tensión social y que puedan buscar también mecanismos existentes para la distribución de cooperación internacional. Nosotros le hemos hecho un llamado al secretario general de las Naciones Unidas para que a través de las agencias que tienen un mandato de ayuda humanitaria, pues puedan intervenir para que precisamente se priorice la entrega y distribución de esta cooperación internacional a las personas que lo más necesitan, sin ningún condicionamiento y sin que esa cooperación termine siendo politizada por las autoridades a todo nivel y que pues lamentablemente siga afectando el ejercicio fundamental de derechos. Finalmente, le preguntaron durante esta rueda de prensa sobre la ley de amnistía. Quisiera su comentario sobre este instrumento legal. Organizaciones no gubernamentales en nuestro país han expresado preocupación en torno a la impunidad, sobre todo en materia de violación sistemática de derechos humanos. La escuchamos. El día de ayer, en la mañana, tuve una reunión en la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, donde también le compartimos nuestras preocupaciones sobre la grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos, y también expresamos nuestra preocupación sobre cualquier mecanismo legislativo que promueva la impunidad o que no ponga candados para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Le hemos hecho un llamado expreso para que se asegure de un marco legal de protección a las víctimas y sus familias, que garantice precisamente los derechos a la verdad de ellas, pero también de la sociedad venezolana sobre los hechos que han acontecido en los últimos años, que se pueda acceder a la justicia y a la reparación, incluido la creación de un fondo de reparación para estas víctimas. También hemos solicitado a la Asamblea Nacional que se generen marcos de protección legal a las personas defensoras de los derechos humanos, porque son precisamente las organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras las que hoy día han puesto la cara por la población venezolana, por en alguna medida la recolección de evidencias sobre estas graves violaciones de derechos humanos que no pueden quedar en la impunidad. Gracias, Erika Guevara, por atendernos, acompañarnos, directora para las Américas de Amnistía Internacional, de visita a nuestro país, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y profundizando en esta sugerencia que han hecho el día de hoy de elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional por la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, sobre todo en los últimos días, a comienzos de este año durante las protestas y la acción de los cuerpos de seguridad en zonas populares. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y durante estos días, ha arreciado la agresión contra los medios de comunicación independientes en nuestro país, y una nueva fórmula que se ha puesto en práctica, sin duda alguna, tiene que ver con el bloqueo de portales informativos. Internet es ahora mismo prácticamente la principal fuente de información, salvo excepciones como esta señal que ustedes están escuchando. De hecho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciaba hace algunas horas que portales como El Estímulo, con Zapata y alnavío.com han reportado un ciberataque que los mantenía más temprano fuera de la web. Nos acompaña Omar Lugo, él es editor, periodista especializado en el área económica, además editor del Estímulo. Omar, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias María Alejandra, saludos a los oyentes, siempre es un gusto hablar con ustedes, especialmente este programa y esta radio, esta emisora que defiende el periodismo tradicional radial, por cierto, una especie en vías de extinción también en Venezuela. Así es, Omar, ¿qué puedes comentarnos acerca de lo ocurrido con el portal El Estímulo? Si ya han logrado recuperar el acceso vía internet, y por otra parte, si es la primera vez que esto les ocurre. Te escuchamos. En efecto, sufrimos un ataque muy fuerte hoy, que nos sacó del aire, por así decirlo. Era imposible para las audiencias acceder a nuestro portal, a ninguna de nuestras marcas. Es un tipo de ataque cibernético llamado denegación de servicio, es decir, se las arreglan para instalar robots, máquinas, desde cualquier origen, puede ser desde La Carlota en Caracas
hasta Bielorrusia, que entran simultáneamente en tu portal y tratan de forzar la barra, por así decirlo, hasta que se cae. Eso es una forma que tienen la gente con ciertos recursos, casi siempre ligados al poder, para sacar del aire justamente los medios independientes. El caso nuestro, ya habíamos sufrido ataques de este tipo, pero hoy fue el peor. Nos mantuvo fuera del aire durante unas 4 horas, hubo que hacer un trabajo muy intenso, técnico, de los especialistas, para volver a tener disponibilidad de los contenidos del portal. Yo solo destacaría, María Alejandra, que esto no es un problema solamente de un periodista, de un medio de comunicación, de los medios digitales. Esto es un problema de la sociedad, especialmente de la sociedad venezolana, que cada día ve cómo se le limitan sus espacios para estar bien informada, para tomar la información de la mejor manera, de la mayor calidad posible, y formarse sus propias ideas, sus propios argumentos, su propia libertad para expresarse posteriormente sobre los temas que le ocupan. La información es un derecho, la libertad de expresión es un derecho irrenunciable, y los medios digitales en Venezuela somos hoy día la vanguardia, porque ya el gobierno pasó por encima de medios tradicionales, desde impresos en papel, revistas, hasta canales de televisión y programas y estaciones de radio. Eso que ocurrió hoy es alarmante, especialmente porque son días muy intensos, donde hay mucha incertidumbre y la gente necesita estar bien informada, María Alejandra. Omar, ¿pudieron recuperar el sitio? Además, ¿lograron identificar de dónde vino el ataque? No, estamos tratando, y estos ciberataques se las arreglan para jugar a candelita. Uno los ataca por un lado y ellos entran por el otro, de modo que hay que estar siempre monitoreando para que no vuelva a ocurrir. En eso están ahora los técnicos. No puedo decir con precisión absoluta de dónde vino el ataque, quiénes son, ni nada de esto. Sí te puedo decir que algunos contenidos se han ralentizado, algunos contenidos que son particularmente complicados para el poder político que gobierna Venezuela y militar, puede que no tenga acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno escribe una nota particularmente sobre un tema, esa nota puede que no abra en un portal, no le abra al público cuando intenta acceder a ella. Esto le ha pasado por ciertos otros medios amigos, entre ellos El Pitazo, por ejemplo, Crónica 1, Runrunes, que también han sufrido este tipo de ataques, y casualmente somos los medios, digamos, más activos. Críticos. Sí, más críticos en esta circunstancia, y que invertimos mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchos recursos para mantener contenidos propios de calidad. Y justamente, bueno, no es casual, pues, como te decía el otro día, si mueve la cola, es peludo y ladra, debe ser un perro, ¿no? Ahora, ¿ustedes habían publicado algo en especial, Omar? ¿Alguna nota especialmente crítica o simplemente esto ocurrió sin previo aviso? Bueno, ocurrió particularmente hoy, pero siempre habíamos percibido que se había ralentizado el acceso al portal. Es decir, a veces la gente intenta entrar y demora más de lo previsto. A veces no entra entre los teléfonos, no puedes bajar. Nosotros hemos hecho varios trabajos muy importantes. Tenemos ahora mismo en la revista Clímax, por ejemplo, una serie muy densa, muy investigada sobre cómo la llamada Revolución Bolivariana y su mentor no son más que una obra de alta charlatanería y un fraude histórico. Se llama Deconstruyendo a Hugo Chávez. Es una serie que explica cómo todo esto ha sido una ficción, una propaganda durante 20 años, que fue comparada por mucha gente. Ese es solamente un ejemplo de nuestro periodismo combativo, nuestros análisis, nuestra profundidad y muchos temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la situación crítica que pasa al venezolano común para acceder a medicinas y alimentos, que son los grandes problemas de este pueblo, más allá de cualquier diatriba política. Es decir, lo que está ocurriendo aquí se trata de personas, gente que está sufriendo, gente de carne y hueso, está muriendo, y esta es una de nuestras banderas de hace años, cubrir estos eventos, María Alejandra. Por eso, de hecho, ganamos los premios de excelencia periodística durante 2 años consecutivos, casualmente tocando temas dolorosos como es la emergencia del hambre
y la represión contra las protestas del año 2017, María Alejandra. Si me permites, Omar, esto de los ataques cibernéticos es solo un eslabón de la larga cadena de hechos que forma parte de la política del Estado, que en su momento el expresidente Chávez denominó como la hegemonía comunicacional, que ha arreciado ahora mismo probablemente producto o en el marco de esta crisis institucional. Hoy, además de lo que pasó con el portal El Estímulo y otros, fue detenida la periodista Fabiola Niño de TV Venezuela en Miami, también de Caracol. Tenemos el testimonio de la periodista luego de su liberación, si me permites, la escuchamos. Y yo quisiera tu comentario, porque ciertamente esto ya empieza a parecerse, y es una opinión muy personal, a la parte comunista del muro de Berlín. Es decir, es muy diferente ejercer periodismo del lado territorio colombiano que cuando te encuentras en Venezuela. Escuchamos el testimonio de Fabiola Niño al momento de confirmar su liberación, y yo quisiera tu comentario, Omar. Hola, soy Fabiola Niño. Bueno, ya estamos en libertad, tanto la persona que me estaba acompañando, Unai Bayón, como yo, ya estamos fuera del comando de la Guardia. Nos borraron el material que teníamos del puente internacional, pero todo bien, ya en libertad. Quisiera tu comentario, Omar. Para Nicolás Maduro y el equipo que lo acompaña, ¿es especialmente sensible esto del drama del éxodo de venezolanos? Un trabajo especial de la Deutsche Welle provocó que incluso sacaran ese canal alemán del aire de nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Es que el chavismo tiene una obsesión que es el negacionismo. Es decir, negar la realidad pretendiendo que con eso pueden cambiarla, y manipular la información pretendiendo que con eso pueden cambiar la realidad. Ellos niegan que hay un éxodo de venezolanos caminando por las fronteras, niegan que existe hiperinflación, niegan que tengamos la mayor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes en el mundo, niegan el desastre que hay con los servicios públicos, y eso los lleva a intentar crear una realidad paralela que funciona en ese aparato estatal con la hegemonía comunicacional, mandando esos mensajes, martillándolos cada día para sus seguidores, pero el venezolano común que sabe cómo son las cosas no se los cree. Ahora, en efecto, en los meses de enero y febrero ha sido documentada una serie muy fuerte de ataques contra el periodismo, la libertad de información, la libertad de expresión. Es un trabajo que llevan muy bien nuestros amigos del Instituto Prensa y Sociedad, que por cierto estoy viendo un trabajo de El Pitazo, que es otro portal amigo que también vive sufriendo ataques y tiene que invertir mucho en intentar escapar de esos ataques. Hay 26 denuncias de periodistas agredidos, 5 reporteros detenidos, 4 medios de comunicación atacados. Yo diría que con los de hoy vamos como 8, pero 7 programas de corte informativo y de opinión fuera del aire. Eso solamente desde el 23 hasta el 31 de enero, recopilado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Eso solamente en enero. Bueno, en febrero tienes el emblemático caso del programa de César Miguel Rondón, que era una referencia en la radio venezolana durante los últimos 30 años. Y en Venezuela, una cosa que sorprende a la gente afuera, está prohibido hacer transmisiones radiales en vivo y de televisión, cuando eso es parte de la esencia del periodismo audiovisual, María Alejandra, que uno esté desde la calle reportando del tiempo real. Esa es una forma de censura también, porque el gobierno establece esa norma para evitar que la gente se entere en tiempo real de lo que esté pasando. Eso es gravísimo. Lo que ha ocurrido es que se han acumulado tantos casos que ya la gente se terminó olvidando de unos tras otros. La gente se olvidó que a Osmari, por ejemplo, Osmari Hernández y Beatriz Adrián las metieron presas unas horas y usan el eufemismo retener cuando en realidad son prisiones arbitrarias. Ese tipo de cosas, a mí lo que me preocupa es que la sociedad termine aceptándolas como cotidianas y que no reaccione, no tome acciones por allí, María Alejandra. Omar Lugo, gracias por atendernos, acompañarnos. Ojalá todo salga bien en las próximas horas con el portal elestimulo.com, que informa de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo. Simplemente recordar aquella frase de Václav Havel, siempre lo citamos en su libro El poder de los sin poder. Él advertía
quien además vivió en su carne propia el régimen comunista en su país, que el pilar fundamental de los regímenes totalitarios es justamente el mundo en la mentira, por eso ataca como lo hace a la libertad de expresión, es decir, el mundo en la verdad. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Egidio Romano y sus joyas de oro. Brillo y maleabilidad son dos propiedades del oro que el hombre aprovechó desde tiempos inmemorables para elaborar extraordinarias joyas. Pero esas mismas propiedades hacen hoy valioso el oro para usos inimaginables en aquellos tiempos. El doctor Egidio Romano, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha dedicado parte de su vida a elaborar joyas de oro microscópicas para identificar células tumorales. El diagnóstico de tumores se basa en la detección de ciertas proteínas asociadas a las células tumorales. Esto es un proceso complejo que requiere de que podamos reconocer a estas proteínas entre miles de otras parecidas. Para eso se usan los anticuerpos, que son moléculas que a modo de piezas de rompecabezas pueden acoplarse exclusivamente a un solo tipo de proteína, y de allí su especificidad. Sin embargo, los anticuerpos son tan pequeños que no pueden verse con microscopios convencionales, sino que requieren de microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos son poderosas herramientas que nos permiten ver estructuras tan pequeñas como las que están dentro de las células, pero requieren que éstas estén revestidas o decoradas con algún metal pesado como el oro. El doctor Egidio Romano desarrolló métodos novedosos para acoplar partículas muy pequeñas de oro a anticuerpos específicos que permiten la localización de proteínas asociadas a células tumorales u otras proteínas de importancia médica. Por estas joyas y otras contribuciones a la ciencia biomédica, el doctor Egidio Romano recibió un bien merecido reconocimiento internacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org.
Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. La frase exacta del libro de Václav Havel es que el fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira. No es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal peligro, y por eso es por lo que se combate este peligro más que cualquier otro. Esto se traduce a la actividad de los medios de comunicación, periodistas, pero también de activistas de derechos humanos como Marco Antonio Ponce, que nos acompaña. Él está al frente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con nuestro invitado. Ya vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en materia de protestas y manifestaciones en lo que va de año, pero le pedí una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido con su persona. Hace algunos minutos conversamos con Omar Lugo del Estímulo.com, un portal que hoy sufrió un fuerte ciberataque. En el caso de nuestro invitado, ha recibido el ataque, pero de aquellos que acompañan a Nicolás Maduro, lo cual ha encendido las alarmas porque además tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me corregirá si me equivoco. Lo escuchamos. Sí, desde el 2014 hemos estado, en mi caso, he estado sufriendo una campaña de estigmatización, de amedrentamiento, de señalamientos falsos por mi trabajo como defensor de derechos humanos, y desde el 2015 tengo medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares que obligan al Estado a respetar mi vida, mi integridad, y a que estos hechos de hostigamiento, de campaña de prestigio no se repitan. Sin embargo, esto ha sido sistemático por parte del régimen de Maduro y de sus funcionarios, de sus altos funcionarios. Recientemente, luego de las denuncias que hicimos sobre los asesinatos en las manifestaciones en el mes de enero, pues arreció nuevamente la campaña en mi contra, y por eso organizaciones internacionales de protección de defensores de derechos humanos como Frontline Defenders hicieron acciones urgentes, hicieron llamados internacionales para exigirle al Estado venezolano a que se respete mi trabajo como defensor de derechos humanos. Lo mismo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha estado muy pendiente de la situación de Venezuela y particularmente con el caso de los defensores. Eso ocurrió en mi caso los últimos días de enero. Ya recientemente hemos visto como la campaña de ataque y de descrédito a defensores de derechos humanos y hacia personas que trabajan con el tema humanitario, pues ha arreciado, de manera que hemos visto incluso allanamientos recientemente, esta semana pasada, a oficinas de instituciones, de organizaciones que trabajan con el tema humanitario. De manera que esta política de persecución, de hostigamiento, de amedrentamiento hacia los defensores de derechos humanos continúa vigente en Venezuela. Sin embargo, a pesar de esta situación, nosotros, los defensores de derechos humanos venezolanos, seguimos en nuestro país haciendo nuestro trabajo y denunciando y velando para que se cumplan los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sobre estas denuncias de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, y lo coloco entre comillas, ustedes llegaron a advertir sobre esta especie de operativo estilo grupos exterminio que acechaba durante las noches en nuestro país, que además es una práctica que ya conocíamos de las operaciones para la liberación del pueblo, pero que se extendieron con especial dureza en los primeros días de este año 2019. Quisiera su comentario al respecto. Sí, el sistema de represión que implementó el régimen de Maduro ya vemos como cada vez más es mucho más letal, ¿no? Esa letalidad la vimos con los manifestantes en los sectores populares. Tan solo entre el 21 y el 25 de enero
logramos documentar más de 35 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones y posteriormente 8 personas asesinadas en allanamientos, en viviendas donde presuntamente vivían manifestantes. De manera que la respuesta que las autoridades venezolanas continúa haciendo la represión, son funcionarios que lamentablemente se han apartado de sus principios, de la legalidad, y que están respondiendo a las directrices políticas que buscan que los ciudadanos tengan miedo para exigir sus derechos, y esta represión ha sido permanente, sobre todo empleando a las FAES, que son las unidades tácticas, las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional, a los colectivos paramilitares, y más recientemente ese sistema de represión integra a las RAC, que son las redes de acción y articulación sociopolítica, que son vecinos que pasan información a estos cuerpos de seguridad, información de quiénes son los manifestantes o dónde viven, para que luego hagan los allanamientos o le hagan algún tipo de amedrentamiento. De manera que este sistema de represión continúa vigente en nuestro país y que debemos estar muy alertas, todos los ciudadanos y sobre todo quienes están organizando manifestaciones. No hay que confiarse porque en 2 protestas recientes no hubo represión. Debemos tener presente que el comportamiento represivo de los cuerpos de seguridad ha sido histórico. Por ejemplo, en el 2018 asesinaron a 14 personas en el contexto de las manifestaciones, en el 2017 fueron más de 163, en otra ola de manifestaciones como la del 2014 fueron 43, de manera que la respuesta o el accionar de los cuerpos de seguridad de nuestro país pues responden a directrices políticas y son absolutamente represivos. Y esto es lo que estamos viendo, pues y a la fecha no vemos ningún tipo de variación con relación a este sistema que ha implementado el régimen de Maduro en nuestro país. Sobre las manifestaciones este año, que puede compartir con nosotros, más allá de lo evidente, por ejemplo, esto de salir a protestar durante la noche, sobre todo en zonas populares, da la impresión que es un elemento novedoso, diferenciador de manifestaciones en años anteriores. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque en tu programa hemos compartido bastante sobre la evolución de la conflictividad en nuestro país, y efectivamente es un elemento novedoso, característico del 2019, que los sectores populares estén realizando protestas exigiendo derechos políticos. Lo hicieron durante todo el 2018 para exigir derechos sociales, pero ya en el 19 lo están haciendo para exigir la renuncia de Maduro y la entrada de ayuda humanitaria. Pero particularmente estamos viendo que los vecinos de sectores populares, que en el pasado eran zonas que se identificaban con el chavismo, pues ahora están protestando, exigiendo sus derechos políticos, al igual como lo ha venido haciendo la clase media. De manera que en este momento, tanto las personas de sectores populares como las personas de sectores de clase media y grupos organizados tienen una sola demanda, una demanda principal, y tiene que ver con la exigencia de derechos políticos y particularmente con la renuncia de Maduro y la entrada de ayuda humanitaria. Entonces esto es una variación importante en relación a lo que hemos venido registrando en los últimos años, y es por eso pues que la respuesta de la fuerza pública ha sido tan brutal y letal hacia esos sectores, porque también pues estos sectores reflejan que la crisis impacta en todos los ámbitos sociales, incluso estos sectores que en el pasado se identificaron con el gobierno. ¿Cuántas protestas han contabilizado ustedes en este año 2019 y cuál es la diferencia en comparación con el año anterior? Sí, en este 2019, en enero logramos documentar más de 2.500 protestas. En las 2 primeras semanas de febrero ya van más de 1.300 protestas en todo el país, y hay una variación importante. Actualmente, como decía, las protestas tienen un alto componente político, a diferencia de lo que veíamos en años anteriores. Actualmente los actores que están más movilizados son los vecinos. El año pasado eran los trabajadores y vecinos, pero en este momento particularmente son los vecinos. Y la exigencia de derechos políticos es una de las características fundamentales que tiene el pueblo venezolano en este momento. Si bien siguen exigiendo derechos sociales como alimentos, salud, medicina, principalmente están señalando un responsable de esta crisis, y que es Maduro. Ahora lo señalan de manera muy clara, muy directa. En el pasado pues a veces señalaban algún ministro, algún funcionario, pero ya desde hace bastante tiempo Maduro está siendo muy claro, lo ubica muy claro como el responsable de la crisis, y más en este 2019. De manera que esa es una de las características fundamentales de la protesta que estamos observando en este desarrollo, estos primeros meses del año 2019.
Finalmente, ¿cómo se preparan para esta actividad convocada para el 23 de febrero? Hay una gran expectativa. Conversamos hace algunos minutos con la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Compartimos declaración del comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia desde Florida, de los Estados Unidos, advirtiendo que ellos están preparados para proteger a la población civil del lado, evidentemente, colombiano. Hacían un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas para hacer lo propio del lado del territorio nacional. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo se preparan? Y además saber si habrá un operativo especial ese día para registrar lo que ocurra a lo largo y ancho del país. Lo escuchamos. Sí, en el observatorio hemos estado alerta durante todo el mes, luego de los sucesos después del 21 de enero, mucho más, y sí, efectivamente tenemos un operativo especial para los días 22 y 23 en la zona de frontera, todo el preparativo y el desarrollo. Y también hay compañeros nuestros que ya están ubicados en esa zona, de manera que estaremos haciendo un monitoreo en el sitio y también en distintos estados del país, porque también debemos recordar que el clamor por la ayuda humanitaria es a nivel nacional. Lamentablemente el régimen de Maduro sigue reacio a aceptar la ayuda y el apoyo humanitario que están dando los países y las organizaciones internacionales, y por otra parte pues eso nos llena de preocupación. Sin embargo, creemos y tenemos la plena convicción de que la sociedad civil y el espíritu pacífico de los venezolanos se va a imponer sobre esta posición intransigente y absolutamente violadora de derechos humanos que tiene el régimen de Maduro en este momento. Marco Antonio Ponce, gracias por atendernos, acompañarnos. Está al frente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. No hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información de interés. Costa Rica deploró el inaceptable ingreso, esto está entre comillas, a la sede consular de Venezuela por parte del personal diplomático designado por el presidente encargado Juan Guaidó antes que se cumplieran los 60 días de plazo dados a representantes de Nicolás Maduro para salir del país. Habrá que ver qué dice el presidente encargado, incluso la Asamblea Nacional, con relación a este incidente, a este tema. Y Migración Colombia informó que extrema medidas de cara al concierto Venezuela Aid Live. Hoy emitía comunicado advirtiendo que 50 oficiales de migración de diferentes regiones llegarán el día de hoy a Cúcuta con el fin de reforzar los 3 pasos fronterizos habilitados entre Colombia y Venezuela de cara a la celebración de este concierto, para el cual ya han confirmado asistencia, bueno, un número importante de artistas, algunos hablan de 20, incluso más de 30 artistas internacionales para apoyar
la ayuda humanitaria, el ingreso de ayuda humanitaria a nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.